Muy buenas, compañeros y licenciada. Es un gusto para nosotros poder dirigirnos a ustedes como parte de este grupo, el cual le tocó compartir el tema de los contratos atípicos, innominados civiles y mercantiles. A continuación, a través de cada una de las exposiciones de mis compañeros, trataremos de presentar las definiciones y la importancia de cada uno de estos contratos. Empieza nuestra compañera Lidna. Adelante, compañera. ¿El audio, compañera? Buenas noches, mi nombre es Libna. Yo voy a empezar con la presentación y en este caso pues voy a explicarles un poco sobre los contratos atípicos. Los contratos atípicos tenemos que son una manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes. Una de sus características pues es que las partes no utilizan un esquema típico que lo lleve a una regulación legal, que no se crea o se inventa un nuevo tipo o esquema al que dotan la regulación. Esto significa que los contratos atípicos pues no están regulados básicamente en un esquema legal, sino que es como lo hablado entre ambas partes, entre las partes que van a conformar ese contrato. Entonces no están regulados por un contrato, por un código civil. Esto pues es lo que lo define como un contrato atípico. Los contratos atípicos carecen de regulación legal, por lo consiguiente pues se rigen por las normas generales de la contratación. Son atípicos aun cuando tienen un nombre jurídico. Lo determinante para ser atípico es la carencia de regulación, como decíamos anteriormente, y la falta de disciplina normativa. El contrato atípico es ejecutado bajo características que han sido establecidas bajo la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia de los principios que son aplicables, además de las normas que aplican en general a los contratos. Nacen debido a las nuevas formas de contratación que han desarrollado las actividades económicas y se basan en la libertad contratante y en la autonomía de la voluntad, rigiéndose por afinidad con otros contratos típicos por los principios generales de las obligaciones, los contratos por los principios generales del derecho. Mi compañero pues les va a seguir explicando sobre los tipos de contratos atípicos que existen. Buenas noches, abogada, compañeros. Mi nombre es Fernando Guifarro y como mencionaba la compañera Linda, son los contratos que nacen de acuerdo a la necesidad de nuevos, por decirlo así, nuevos proyectos. Y dentro de los tipos de contratos atípicos tenemos lo que es el contrato de factoring, el contrato de arrendamiento financiero o leasing, el contrato de licencia de nueva tecnología, que son los contratos de licencia de software, el contrato de rating y el contrato de suministro, ¿verdad? Para definir lo que es el contrato de factoring, este contrato es aquel contrato consistente en que una empresa financiera que se llama factor o sociedad de factoring compra las cuentas a cobrar, o sea, las deudas que una empresa posee contra sus clientes. El contrato de factoring o factoraje es un contrato para deudas no vencidas, ya que las vencidas no se encuentran dentro de su ámbito y que son compradas para ejecutar cobro en un futuro, precisamente cuando venzan. También tenemos el contrato de arrendamiento o de leasing, que es el contrato
consistente en una operación de adquisición de una mercancía o de un bien a petición de un cliente por parte de una sociedad especializada. También tenemos lo que es el contrato de una licencia de nuevas tecnologías, como contrato de licencia de software. Y este contrato se formaliza entre un licenciante, que es el autor o titular de los derechos de explotación y distribución del software, y el licenciatario, que será el usuario del programa para utilizar el software, cumplimiento una serie de términos y condiciones establecidas en las cláusulas del contrato. También tenemos lo que es el contrato de renting. El contrato de renting es un contrato de arrendamiento de bienes muebles, habitualmente con una duración superior al año, que consiste en pactar una cuota periódica durante toda la vida del contrato de renting, con todos los servicios incluidos. Los contratos de renting más extendidos son los que se llevan a cabo sobre vehículos, equipos informáticos, máquinas y mobiliarios. También tenemos lo que es el contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato en virtud del cual una parte, suministrador en este caso, se obliga a cumplir a favor de otra, que es el suministrado. Presentaciones periódicas de entrega de cosas muebles a cambio de una contraprestación. Esas serían las definiciones de los contratos, y nuestro compañero va a definir cuáles son sus, los siguientes contratos innominados. Bueno, mi nombre es Scarlett, yo les voy a hablar acerca de los contratos innominados. Se dice que los contratos innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que, por contener los elementos generales de cualquier contrato, surge efecto entre las partes que lo suscriben. Los contratos innominados son aquellos que no se incluyen a las tradicionales negociales, constituyen un caso específico en cuanto a su forma o causa. Es un contrato que no figura en ninguna ley, pero que en virtud de la libertad contractual de las personas pueden afirmar y se obligan mutuamente a cumplir lo acordado, no importa que sea un contrato innominado. ¿Cuáles son sus características? Se perfecciona por el cumplimiento efectivo de una prestación, no basta con el acuerdo de voluntades. 2. Son similares a los contratos de compraventa. 3. La obligación es aquella que diga la ley. Si no está en la ley, no tiene causa, por lo tanto, no es una obligación. 4. Se caracteriza por su atipicidad, al no poseer elementos que lo regulan por su creación, sino que son las partes las que lo definen la regulación propia. El contrato a través de las cláusulas que se incluyan. 5. Su forma no debe alejarse de los diversos puntos que determinan su existencia, así como la consideración de que estos contratos sean válidos en todos los efectos. Les voy a dar 2 ejemplos acerca de los contratos innominados. Número 1, el pacto de socios es un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo ha afirmado. Número 2, es posible afirmar un contrato de inversiones en el que se incluya una cláusula que prohíba al inversionista retirar la inversión antes de un tiempo o antes de haber alcanzado y determinado un retorno. A continuación los dejo con mi compañero Samir. El audio, compañero. Mucho gusto, gracias compañera. Soy el compañero Samir Sarmiento. Continuando con los contratos innominados, la finalidad de estos contratos, su principal finalidad es la constitución de un vínculo obligacional derivado de la propia voluntad de las partes. De hecho, se dice que el contrato es la fuente de obligaciones porque lo pactado entre las partes por medio del contrato obliga a estas a su exacto cumplimiento como si la ley se tratase. También
quisiera mencionar con respecto al contrato nominado algunas conclusiones que podemos dar con respecto a este tipo de contrato. Es que el contrato no es otra cosa más que un negocio jurídico bilateral. Es un producto de obligaciones y permite en derivativa por la simple voluntad de las partes contratantes, la modificación normativa de cualquier clase de contrato, estableciéndose dicho principio con carácter imperativo siempre que la referida voluntariedad contractual no efectúe o sea contraria a la ley, a la moral o al orden público. También la voluntad se erige en elemento esencial del contrato, del que se dice que está regido por la autonomía de la voluntad, en la medida en que a su validez emana de la voluntad común entre las partes, sino también de su propio contenido. Esto es lo que podríamos compartir acerca de los contratos innominados civiles. Continúa nuestro... Buenas noches, mi nombre es Alan Pineda del Grupo 3 y les estaré hablando sobre los contratos mercantiles. En definición, el contrato mercantil es un acto de empresa. Es un acto jurídico que se realiza por el empresario con el objetivo de realizar la finalidad peculiar de la empresa que ejercita. Con esta postura, la doctrina está acudiendo a un criterio puramente subjetivo, ya que se afirma que en el contrato mercantil es mercantil en tanto y en cuanto interviene en él un comerciante. Son acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos u obligaciones. Esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos. Sobre las características de un contrato mercantil, podemos decir que son reales, solemnes o consensuales, unilaterales o bilaterales. Sabemos que siempre serán onerosos, son de ejecución inmediata o de tracto sucesivo, nominados o innominados. Por regla general serán de libre discusión y son principales o accesorios. Pueden ser de cualquier tipo. Ahora los dejo con mi compañero Jafet. Sí, muy buenas noches. Pues continuando acerca de los tipos de contratos mercantiles. El contrato de transporte terrestre es uno, el contrato de seguro, la fianza mercantil, los contratos de pagaré, letras y cheques, los contratos de comercio marítimo, los contratos de sociedad, los contratos de suministro, los contratos de depósito, los contratos de préstamo, el arrendamiento financiero, el contrato de agencia. Entiendo. Acerca de su finalidad, los contratos mercantiles obligatoriamente tienen como características que sean onerosos, es decir, que se pretende un beneficio económico. En cambio, los civiles pueden ser gratuitos. Listo. Cierro dándole la palabra, haciendo la palabra a mi compañero Samir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Como hemos podido compartir estos tres tipos de diferentes de contratos, esperamos que la información que hayamos compartido sea de mucha utilidad para su conocimiento. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Feliz tarde.